de la Región Caribe y Simoncito, una comunidad. Camarada, bueno, esta reunión es para, aquí le estamos presentando el equipo, el camarada César Salazar, el camarada nuestro antiguo alcalde, que todo el mundo conocemos, Rafael Acuña, y el camarada Mauricio Mudar, también dirigente político y coordinador, del equipo político municipal, todos ellos. Vamos a dar un aplauso para su bienvenida. La tarea de hoy es para que ellos nos van a traer una información acerca de cómo debe ser el manejo de nuestra formación ideológica en cuanto al partido. Como siempre tema que siempre lo hemos tratado así, que nos hace bastante falta a nuestra militancia para ir informando más, para irnos nutriendo más acerca de las políticas que debemos manejar en el ámbito territorial aquí en Cumaná, Estado de Venezuela. Toda esta información que la verdad queremos que la expliquemos con bastante entendimiento. Vamos a digerir todo lo que más que podamos, porque nosotros vamos a ser después formadores, ¿verdad?, de esa militancia y todo ese equipo que debemos poco a poco ir formando, ¿verdad?, para el futuro de esta parte, y sobre todo de nuestra comunidad. Entonces, camaradas, aquí estamos con una relación de la parte de la calle principal. Tenemos una camarada jefa de calle o líder de calle comunitaria, la calle principal. Estamos parte de ese equipo de la principal. Tenemos un camarada allá, que es la video. Ella es jefa de calle, la principal. Marta Tineo, ella viene en representación de Marta Tineo, pero son igualitas. Y Odalima. Ahí representa la calle principal. Ya tenemos el camarada Danilo, de parte del INAM, el camarada tiene con su equipo también de la representación de la calle La Sander, el camarada Alexis con su equipo, parte de su equipo. El camarada también del Cardenal, jefe del equipo de allá de Cardenal, líder de comunitario. También tenemos la parte de aquí de la calle La Flor, una representación aquí, calle Cardenal, ¿verdad? Y aquí estamos en esta parte de esta estructura y esperemos pues sacar el mayor provecho a esta reunión. Y bueno, disponga usted de las cámaras, mis estimados. Muchas gracias, Jesús. Buenas tardes. Bueno, camaradas, en el día de hoy estamos cumpliendo una orden de operación de la Vicepresidencia de Formación Nacional del Partido Socialista de Venezuela, que se ha venido desarrollando en todo el país. En su primera etapa con una formación a nivel estatal, después se dio a nivel municipal y se ha venido dando. No hemos terminado todavía con la parroquia. Este fin de semana se dio en Altagracia y en San Juan, y el próximo fin de semana terminamos con Raúl Leoni y Gran Mariscal. Al terminar las parroquias, los equipos políticos parroquiales, los jefes de VC y los formadores de cada VC, que son los que son convocados en esa distancia, debemos irnos a estos territorios, a las VC. ¿Por qué Santinela estamos haciendo ya en esta semana? Porque nosotros hicimos nuestra parroquia el día 20 del mes pasado y nos desplegamos, pues ya hemos hecho algunas otras VC. Esta estaba planificada para la semana pasada, se coordinó mal el horario y determinamos entonces hacerla en el día de hoy. ¿Quiénes estamos convocados para acá? En primer lugar, jefe de IBC y toda su estructura, o sea, los siguientes 9 que están en la estructura. Los líderes de comunidad con su cuarteto,
los líderes de calle con su cuarteto, y cualquier militante que esté en la zona que no esté en esa estructura, pero es un revolucionario, también puede ser participante de estos talleres. Estos talleres de formación ideológica que arrancó el mes pasado, y tenemos unos eslogan allí, que cada VC una escuela. Eso es lo primero que tenemos que meternos aquí. Cada VC se conforma en una escuela, porque la formación tiene que ser permanente. Es decir, hoy vamos a ir a unas mesas de trabajo con unos temas, que ustedes van a hacer propuestas sobre esos temas, unas preguntas generadoras que están allí. Luego, en la misma mesa, van a determinar qué tipo de formación pueden venir de ahora en adelante. Pongo ejemplo, que por ahí nos ha salido cineforo, nos ha salido círculo de estudio, nos ha salido formación en trabajo voluntario, una cantidad de propuestas que hay que tenemos que después hacerle seguimiento para que las VC se mantengan como el eslogan que estamos poniendo. No es un eslogan por poner un eslogan, es una tarea que tenemos que convertir cada VC en una escuela. Y tenemos una consigna, y yo se la quiero decir para que nos la vayamos aprendiendo, porque al final vamos a hacer un videito con todo el equipo y tenemos que tirar esa consigna con ese video, que es el que estamos reportando para la Vicepresidencia Nacional. Se dice, la consigna es, ya vamos a esperar que lleguen aquellos que vienen allá. Ok, la consigna tiene nombre formación permanente, revolución para siempre. Es decir, cuando alguien diga formación permanente, todo el mundo dice revolución para siempre. Eso es más o menos lo que, y ahorita más, cuando terminemos lo vamos a ensayar para que quede en la VC, para que la exponga en cualquier momento, en cualquier territorio de formación. Con esto, en el día de hoy, el compañero Mauricio Mogarra, que va a ser uno de los ponentes, porque la metodología es esta: una ponencia, unas mesas de trabajo y las conclusiones. Entonces, después que terminen los ponentes, vamos a unas mesas de trabajo, vamos a tener unas preguntas generadoras, que son estas que está acá. Son 6 preguntas generadoras. Si conformamos 6 mesas, cuando digo mesa es círculo, pues, no que hay que llevarse a la mesa ni nada. Un círculo, y en cada mesa iría una pregunta. Pero si no salen las 6 mesas, entonces si salen 3 mesas, entonces debatiríamos 2 preguntas por cada mesa para abordar a todos los temas, ¿no? Un tema es la ética y la moral socialista. Es el tema principal de los talleres. La siguiente, la formación y autoformación socialista. La formación, que es lo que estamos haciendo, más la autoformación, que uno mismo se autoforma, pues. Se estudia, lee, se prepara, todo ese tipo de cosas. La disciplina consciente basada en la crítica y en la autocrítica. La práctica de solidaridad y el amor. La quinta, la conciencia del deber social. Y la sexta es la lucha contra la corrupción y el burocratismo. Esas son las 6, eso tiene unas preguntas aquí generadoras, que cuando tengan la mesa la vamos a leer. Pero esas son lo principal de las mesas, pues, esos temas. Como venía diciendo, bueno, como hay una ponencia, el compañero Mauricio, que es el primero que va Rafael primero, cambiaron. Rafael Acuña, no necesita presentación, pero de todas maneras el compañero Rafael Acuña, que actualmente está en el Consejo Político del Estadal, Consejo Político del Estadal, y Mauricio Mogarra, porque también es muy conocido. Vamos a prestar un poquito de atención, estamos formándonos. Después que los compañeros terminen, vamos a las mesas y ahí hay tiempo para que ustedes puedan exponer y proponer.
para enriquecer la mesa. Yo tengo un equipo de facilitadores que la mayoría me manifestaron de que no podía venir. Tiene que haber un facilitador por mesa y tiene que haber un relator de esa mesa y un secretario. En la mesa se va a elegir quién es el relator y quién es el secretario. El secretario lleva todo lo que se va discutiendo en la mesa y el relator viene aquí y lee lo que salió en esa mesa. Y el facilitador, bueno, es el que da el derecho de palabra, el que induce el tema, algo así. Pues. Yo por lo menos puedo servir para una mesa, la compañera también para otra mesa, y así. Vamos a hacer 3 mesas. Podemos hacer 3 mesas. Y en 3 mesas ahí cubrimos la necesidad. Es correcto. Eso es correcto. Entonces, bueno, vamos a dejarlo entonces en la palabra bienvenidos todas y todos, ¿no? A este taller. Esta es una orden de operación que tiene el partido y que nosotros como militantes revolucionarios, militantes del PSUE, tenemos que acatar las órdenes de operaciones, porque eso no es una cosa que inventamos cualquiera de nosotros, sino eso viene de la presidencia del partido a nivel nacional, y en la vicepresidencia del partido está la compañera Tania Díaz, que ayer estuvieron en Maracaibo. Estuvieron en Maracaibo con la estadal de todos los municipios. Bueno, sin más preámbulo, entonces el compañero Rafael Acuña, con ustedes, con la ponencia de ética y moral socialista, pero ahí él mete todo un poquito ahí. Bueno, muy buenas tardes a todos los compatriotas, a todas las compatriotas. De verdad que es un honor estar aquí compartiendo con ustedes cómo es esta experiencia, ¿no?, de formación dentro del partido, que es una experiencia que nos ha ido nutriendo y nos ha ido retroalimentando, y es lo importante pues de la actividad que estamos haciendo hoy, ¿no? Es el compartir que tenemos que hacer nosotros, en este caso el compartir de saberes, el diálogo que tenemos que establecer. Bueno, yo les voy a hablar un poco de ética, ¿no? Este es un tema complejo. Bueno, ningún tema es complejo, ¿no? Déjame ponerme el tiempo porque si no me pase. La ponencia tienen de 20 a 25 minutos. Sí, sí. Eso es bueno decirlo, ¿no? Sí, deja ponerme el tiempo porque yo siempre me paso. Bueno, entonces Yo estoy aquí para hablar. la ética es un tema complejo, tiene casi 5.000 años debatiéndose y todavía no hay un acuerdo entre los éticos, los filósofos y los que estudian esta área del conocimiento. Lo más común que se entienda por ética es la rama de la filosofía que estudia el comportamiento y la conducta del ser humano. O sea, dentro de esos comportamientos está la virtud, están los valores, están la moral. No es lo mismo ética que moral. La ética estudia a la moral, ¿ves? Es la ciencia que estudia a la moral. La moral son normas de conducta, o sea, ya preestablecidas, etcétera, ¿no? No todos los pueblos tienen ética. Sin embargo, todos los pueblos del mundo tienen moral, o sea, todos los pueblos se rigen por códigos morales. Esto es un tema más que todo de poblaciones como la nuestra, poblaciones occidentales. Pero bueno, ese es uno de los conceptos, ¿no? Hay una rama de la ética que considera, que ve el comportamiento como parte de la naturaleza del ser humano, y hay otros que lo ven como que es parte de la cultura, pues. No es genética. La ética no es algo genético. Hay unos que dicen que sí, otros que no. Hay estudiosos de la ética que dicen que la ética lo que busca es la felicidad o el deseo, o digámoslo así, en otros filósofos también, dónde se encuentra la felicidad, en el placer o en el dolor.
Entonces, el dolor te causa infelicidad y los placeres te causan la felicidad, ¿no? Normalmente los que se dejan llevar en la vida por los placeres los llaman hedonistas. Hay otros que dicen que la ética tiene que ver con la voluntad de vivir y está la filosofía entre los dionisíacos y los apolíneos. Los apolíneos son algo como los del deseo y los dionisíacos son algo como los estoicos, o sea que se llevan por estrictas normas de conducta que no tienden a violarla. Esto es lo más común que nosotros vemos en ética. Pero como nosotros somos un partido revolucionario y socialista, para nosotros estos son conceptos que debemos aprendernos porque están en el acervo cultural de la humanidad. Los revolucionarios tenemos que conocer tanto las teorías que elabora las clases que nos oprimen para saber cómo nos oprimen, cómo tenemos que conocer las teorías que se han elaborado para liberar a los pueblos del mundo. Entonces, digamos que estas filosofías consideran eso, ¿no? Porque los revolucionarios partimos de una tesis fundamental que es del ser humano como hecho principal y fundamental, o sea, no de la conducta. La conducta surge después, ¿ves? Entonces, el ser humano como algo central, ¿no? Dentro de la ética, tenemos que asumir que el ser humano es un ser corpóreo, es un ser material, así, o sea, sin más. Y ese ser humano tiene dos condiciones fundamentales. Una, que para reproducirse necesita aparearse, o sea, necesita un hombre y una mujer, porque si no, no se reproduce. Y lo otro que necesita para reproducirse es satisfacer las necesidades básicas, o sea, comer, beber, trabajar, vestir, etcétera, etcétera. Si el ser humano no se aparea y no satisface las necesidades vitales, no vive, así de sencillo. Entonces, uno de los hechos principales de la ética, por eso que no es la conducta, ni la felicidad, etcétera, aquello viene después. El hecho principal para un ético revolucionario es la defensa y la preservación de la vida. Porque si no estamos vivos, o sea, ¿de dónde van a venir los deseos, etcétera, etcétera? Lo primero que tiene que defender un revolucionario como hecho ético es la vida. Lo primero, ¿ves? Lo demás, bueno, sale solo. Y lo segundo, pues que debe defender un revolucionario, en este caso un ético revolucionario, son que las condiciones básicas de la vida se reproduzcan con normalidad. En este caso, el trabajo que hay que hacer para uno obtener agua, para tener vestido, etcétera, etcétera. Entonces, en las sociedades capitalistas, o en las sociedades de clase, tributarias, como las queramos llamar, que son sociedades de explotación, el trabajo está sometido. Hay unos filósofos que dicen, hay un filósofo que dice que el ser humano se dividieron entre dos, entre lo que era el amo y el esclavo, ¿no? El esclavo surge porque hubo alguien, bueno, esto lo dice un filósofo, no lo estoy diciendo yo. El esclavo surge porque hubo alguien que amenazó la vida del otro, el otro no se pudo defender y al final sucumbió ante esa amenaza de la vida. ¿Verdad que está la vida siempre allí como eje principal? Entonces él dice que a él someterlo, el esclavo, para poder ser esclavo, o el amo, para poder ser amo, se realiza a través del trabajo del esclavo. O sea, el amo lo explota y consigue la felicidad a través del trabajo que hace el esclavo, ¿no? En palabras más simples y llanas, Carlos Marx, no sé si me estoy entendiendo, pero bueno, yo creo que no es tan complicada la cuestión. Dice que la realización de un hombre o una mujer, digámoslo allí,
Antes no existía la teoría de género y bueno, los escritores decían hombre nada más. Un hombre y una mujer se realiza en la medida que se realiza el otro. O sea, cuando estamos en una sociedad libre, no un hombre no se realiza a través de, o sea, no esclaviza y se realiza él como tal, de forma individual, sino que en la medida que yo me voy realizando con el trabajo cooperativo con él, nos vamos realizando todos. ¿Ves? Entonces esas son las diferencias, digamos, que surgen allí de esa consideración. Entonces, las sociedades que parten del trabajo el trabajo explotado son sociedades antiéticas, o sea, no tienen ética. ¿Ve? Porque el hecho de que alguien amenace la vida del otro y el otro tenga que sucumbir a él y después él lo esclavice para él ser feliz y el otro ser infeliz, entonces es un hecho antiético. De por sí, la sociedad capitalista que se basa en la explotación del trabajo, si se basa en la explotación del trabajo, entonces es una sociedad antiética, ¿verdad? Entonces, el segundo hecho fundamental, ético, que tiene que defender un cuadro revolucionario, es que el trabajo sea libre, que el trabajo sea para la emancipación del ser humano, y no que unos exploten a otros para ellos emanciparse y los otros sean desdichados, etcétera, etcétera. ¿Ves? Eso es parte del otro gran hecho ético. Lo primero es estar vivo, lo segundo es satisfacer las necesidades. Pero ¿cómo satisfacemos las necesidades? A través del trabajo. A través del trabajo. O sea, si no se trabaja, la humanidad no llega a ningún lado. ¿Ve? Entonces, si lo hacemos a través del trabajo de explotación, estamos defendiendo un hecho antiético. Si lo hacemos en el trabajo de la liberación, lo hacemos a través de un hecho ético. Y de ahí parte la ética revolucionaria, defensa de la vida y del trabajo libre del ser humano, y de que ese trabajo permita que la libertad de uno sea la libertad del otro. O sea, no es un hecho individual como tal, ¿verdad? En la revolución no se concibe al individuo como un ente aislado, así como lo veía Adam Smith. No sé si lo conocen. Adam Smith era un filósofo ético que daba clases de economía en una universidad de Inglaterra. Él escribió un libro que se llama La riqueza de las naciones. Es uno de los libros más famosos. Él trata de justificar éticamente el capitalismo. El capitalismo tiene sus ideólogos que hacen ver que el capitalismo no es una sociedad de explotación, pero cuando uno la ve objetivamente es una sociedad de explotación. Entonces, este filósofo decía que el libre mercado sería el que de alguna manera iba a liberar al ser humano, ¿ven? Pero el libre mercado como tal no tampoco da las condiciones como tal, porque debajo del libre mercado está la explotación. O sea, Adam Smith no pudo ocultar eso. Entonces, el trabajo es fundamental aquí. Ahora, después de que nosotros tenemos la vida resuelta y tenemos el trabajo resuelto, sí podemos decir que nos podemos dedicar a los otros valores morales que tiene el ser humano. O sea, ahora, pero para saber cuáles son los valores humanos a los que nos tenemos que dedicar a cultivar los revolucionarios como valores éticos, ¿qué es un valor principalmente? Entonces, un valor, claro, el valor tiene varias definiciones. Hay una definición económica que el valor es el precio que tiene una mercancía. Pues. ¿Cuál es el valor de un teléfono? Bueno, qué sé yo, lo que cuesta ese teléfono. Pero la definición de valor que nosotros estamos buscando no es económica, sino es filosófica, pues es ética. Y no es en torno a una cosa tangible como tal, sino que son a hechos intangibles. O sea, yo y César somos seres humanos, ¿verdad? Somos tangibles como seres humanos, pero eso genera una igualdad, y la igualdad no es un tangible, ¿verdad? El hecho de que el ser humano pueda desarrollarse como tal genera libertad, pero la libertad no es un tangible como tal, es como un concepto, pues.
es real, pero es intangible, no es tocable. O sea, tú no tocas la libertad como tocas a una mata, como tocas, qué sé yo, una silla, etcétera. Entonces, en filosofía, el valor es la apreciación o estimación que uno tiene por algo. ¿Ve? La estima que uno le tiene a algo. O sea, uno estima la inteligencia, es un valor que uno puede estimar, ¿verdad? La creatividad, la belleza, la bondad, la lealtad, la sabiduría, la generosidad, la igualdad, la libertad, la justicia. Esos son valores éticos que el ser humano tiene que cultivar para llevar una vida hacia la excelencia, ¿no? De eso más o menos también es lo que se trata la ética. Y esos valores están sustentados en virtudes, ¿ves? O sea, para que una persona normalmente pueda ser ético o pueda considerarse como una persona que actúa de forma hacia la excelencia de valores, esos valores requieren virtudes. La honestidad es una virtud. Vean que los valores como la libertad es una cosa, pero las virtudes son otra, porque la virtud es como cuando una persona se destaca en algo. ¿Ven? Entonces nosotros tenemos el valor de la honestidad, ¿no? Por poner un ejemplo, nosotros tenemos el valor de la humildad. Pero si nosotros cultivamos ese valor al máximo posible, entonces nosotros estamos siendo, en ese caso, también virtuosos, ¿no? Es como quien dice, qué sé yo, un zapatero, pues, el que tiene experiencia haciendo zapatos y los trabaja y le pone dedicación, le pone cariño, le pone amor, entonces se convierte en un virtuoso haciendo zapatos. O el que toca un instrumento musical, por ejemplo la guitarra, el que trabaja duro, o sea, para tratar de tocar mejor, al final puede convertirse en un virtuoso en esa área, ¿no? Entonces las virtudes fundamentales son la honestidad, la justicia, la prudencia, la fortaleza, la templanza, la sabiduría, la generosidad, la humildad, etcétera, etcétera. Y bueno, y están la moral, que ya son las normas como tal, pues, las normas de conducta que nosotros tenemos. O sea, por ejemplo, los que son cristianos, no matar, no desear a la mujer del prójimo, no robar, etcétera. Y eso son normas de conducta muy precisas que guían la conducta del ser humano. Ahora, nosotros tenemos un código de ética como partido y tenemos un conjunto de documentos donde se habla de ética, ¿verdad? Porque no es lo mismo la ética de un revolucionario que la ética, cualquier otro tipo de ética, porque la ética no es un concepto solamente general, pues, digámoslo así. La ética es una rama de la filosofía histórica. ¿Qué quiere decir histórica? Que se adapta según la sociedad donde se vive. El primer gran filósofo de la ética de nuestra, bueno, no de nuestra era, de la antigüedad, fueron tres grandes filósofos, Platón, Sócrates y Aristóteles. Y ellos filosofaron sobre la ética. ¿Bien? Pero fíjense ustedes, ellos filosofaron sobre la ética y vivían en una sociedad esclavista y no cuestionaron el esclavismo. Y Platón decía que el valor supremo de la ética era conseguir la felicidad. O sea, que si tú eras un esclavo, podías ser feliz. ¿Ves? Cuestiones ya que tenemos que ver bien cómo nosotros vemos las teorías, porque en la revolución, para nosotros, la felicidad es importante, ¿no? Indudablemente, cualquier individuo quiere ser feliz. Pero si nosotros estamos hablando del trabajo libre y de la preservación de la vida, entonces lo más importante es que el ser humano sea pleno, que el ser humano se realice a plenitud. Y cuando se realiza a plenitud, ahí están incluidos todos los valores éticos y morales. O sea, en el capitalismo no hay posibilidad de que el ser humano se realice a plenitud. ¿Por qué? Bueno, porque nosotros, a pesar de que somos también explotados, a nosotros como país nos explotan. Entonces, a costilla de las riquezas nuestras, nosotros realizamos la felicidad de los países imperialistas, en este caso los Estados Unidos de Norteamérica y de Europa. O sea, nosotros en parte trabajamos para la felicidad de ellos.
Y ese mecanismo de explotación nosotros no lo podemos dejar de lado, porque es parte de nuestra de la pobreza en la que nosotros vivimos, de la situación de miseria en la que nosotros vivimos, etcétera. Nosotros tenemos una situación delicada ahorita, bien complicada, producto del bloqueo, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Bueno, porque como nosotros decidimos trabajar para realizarnos como pueblo, como seres humanos, entonces los gringos dijeron, no, ustedes tienen que trabajar es para nosotros, y nos bloquean, etcétera, etcétera. O sea, eso es una acción, ya no es antiética, ¿no? El bloqueo ya es algo criminal, ya el bloqueo raya en lo criminal, porque están impidiendo que un pueblo acceda a un salario digno, que acceda a las medicinas, que acceda a un montón de cosas a la cual debería acceder cualquier pueblo. Pero bueno, como nosotros estamos en contra de su razonamiento y de realizarlos a ellos como pueblo, nosotros estamos en contra de la felicidad del pueblo norteamericano, ¿verdad? Absolutamente, no estamos en contra de eso. Si ellos quieren ser felices, que lo sean. Si ellos quieren ser plenos, que lo sean. Pero no puede ser a costilla de nosotros. Entonces, eso sería otro valor ético en un revolucionario. El revolucionario que no es antiimperialista no es revolucionario. Entonces es como nosotros vamos complementando a los filósofos de la antigüedad que nos hablaban de imperialismo. Claro, porque es que ellos eran imperialistas. Porque Platón fue maestro de Alejandro Magno, y Alejandro Magno ha sido uno de los conquistadores más crueles de la historia de la humanidad. Llegó casi hasta la India, haciéndole la guerra a los pueblos para conquistarlos y someterlos a su designio, y Platón fue su maestro. Entonces nosotros, contrario a Platón, nosotros no vamos a educar a nuestros hijos para que sean imperialistas. Nosotros vamos a hacer lo que hizo Bolívar, lo que hizo Simón Rodríguez, que educó a Simón Bolívar para la libertad, que lo educó para liberar a nuestros países. Por eso es que la ética no es una cuestión ahistórica. Vean cómo Platón educó a Alejandro Magno para ser un gobernante imperialista. Y Simón Rodríguez, que tenía una ética, o una verdadera ética, porque Platón, a pesar de que fue uno de los que primero teorizó sobre la ética, Platón terminó siendo un antiético, porque educó para la opresión, ¿verdad? Y parte de la teoría con la que se sustenta ahorita en los Estados Unidos para oprimirnos es esa filosofía. Entonces Simón Rodríguez educó a Simón Bolívar para la libertad. Él lo dice en una carta bellísima: usted me educó para la libertad, para lo bello, para lo sublime, para lo hermoso, ¿verdad? Y fue lo que hizo precisamente Simón Bolívar. Entonces, uno de los valores es eso, el trabajo libre. Nosotros somos revolucionarios, de un partido revolucionario, y tenemos que entender que nosotros somos la vanguardia de la revolución en este país. Este país tiene ya casi 30 millones de habitantes, y el Partido Socialista Unido de Venezuela tiene 6 millones de militantes. Se supone que estos 6 millones de militantes somos la vanguardia del resto de los venezolanos. Somos la vanguardia. Y la vanguardia tiene que tener una sólida conciencia ética y moral, ¿verdad? Porque un revolucionario que no sepa para dónde va la revolución, sencillamente no es revolucionario. Por eso que estos talleres y estos cursos, o estos conversatorios, mejor digámoslo aquí, porque después vamos a las mesas de trabajo, son tan importantes, porque uno se va retroalimentando en el conocimiento. Entonces, son los valores que nosotros tenemos que entender. El anticapitalismo es un valor de un revolucionario. El antiimperialismo, el patriotismo, son valores revolucionarios que nosotros tenemos que cultivar como revolucionarios, ¿ven? Más allá de la felicidad, etcétera, etcétera. Les voy a leer algunos que están en el último manual que bajaron del partido, que dice que nosotros tenemos que actuar con probidad, tenemos que ser socialistas, tenemos que ser marxistas, tenemos que ser bolivarianos, comprometidos con los intereses de la clase trabajadora y del pueblo, tenemos que ser humanistas, internacionalistas, patrióticos, tenemos que ser unitarios,
tenemos que ser de ética y moral revolucionaria, defensor de los derechos de la madre tierra, defensor de la igualdad y la equidad de género, defensor de los derechos de las personas con discapacidad, defensor de la democracia participativa y protagónica en la sociedad, original, creativo, defensor, impulsor, promotor del poder popular, promotor del desarrollo endógeno, defensor de la igualdad en el seno de la organización, crítico, autocrítico, basado en el principio del centralismo democrático y la dirección colectiva, disciplinado, practicante de la democracia interna en el partido. Son más o menos los principios y valores a los cuales nosotros tenemos que plegarnos para tener una acción revolucionaria dentro de la sociedad, ¿ves? Porque no se puede ser revolucionario si no damos el ejemplo, ¿verdad? Como personas probas, como personas verdaderamente éticas, morales. Si nosotros como revolucionarios no hacemos eso, a nosotros no nos va a seguir nadie, ¿verdad? Y de lo que se trata es profundizar nuestros valores éticos, ¿verdad? Para que en la próxima elección presidencial que se aproxima, nosotros ir con moral a buscar los votos, ¿verdad? A buscar a la gente y decirle, vamos a seguir votando por el proyecto revolucionario ahorita el proyecto revolucionario está en una fase de resistencia y estamos siendo atacados, ¿ven? Y eso tiene que ser otro valor ético, resistir los embates que nos ha puesto el imperialismo para tratar de doblegarnos como pueblo. Era el ejemplo que yo les puse, pero ahora al principio, pero ahora lo llevo a lo real, a lo concreto. Decíamos que el esclavo surgió cuando una persona amenazó la vida del otro. Entonces, ¿qué está haciendo el imperio? Está amenazando la vida del pueblo venezolano para ver si nos doblega, ¿verdad? ¿Cómo amenaza nuestra vida? Bueno, bloquearon a PDVSA, hicieron esto, o sea, 1001 artimañas para asfixiar la economía venezolana y ver si el pueblo venezolano decía, bueno, no, Maduro, vete tú, y yo prefiero ser esclavo de los gringos porque vivimos un poquito mejor, ¿ves? Y de eso no es lo que se trata. Nosotros hemos resistido los embates del imperialismo. ¿Por qué? Porque si nosotros contribuimos, estos días hubo una cumbre en Brasil, ahora nuestro presidente fue a Turquía y está visitando en algunos países, fortaleciendo la unidad de un bloque de poder que se está creando entre Rusia, China, la India, etcétera, etcétera. ¿Para qué? Para crear una organización internacional de pueblos que se respeten entre ellos mismos y no que se opriman. Entonces, ¿de qué lado vamos a estar nosotros? ¿Del lado de los Estados Unidos, que lo que quiere es explotarnos, oprimirnos, o del lado del otro bloque que llaman los BRICS, Rusia, China, la India, etcétera, etcétera, que está planteando una asociación internacional de pueblos donde trabajemos bajo mutua cooperación, bajo solidaridad, etcétera, etcétera? Bueno, esa otra parte del mundo está surgiendo y por eso estamos luchando nosotros como país, ¿verdad? No solo para liberarnos a nosotros como pueblo, la lucha que nosotros estamos dando desde Venezuela, la estamos dando por los derechos humanos de todos los ciudadanos del mundo, porque donde se haga una defensa de los derechos humanos, se está defendiendo al ser humano no tan solo de donde vive, sino al ser humano que vive en todo el planeta, ¿verdad? Y lo mismo estarán haciendo los cubanos, lo mismo están haciendo los vietnamitas y los pueblos que han decidido liberarse de las cadenas del imperialismo norteamericano y europeo. Entonces, eso es parte de lo que nosotros tenemos que asumir como individuos, ¿verdad? Lo que tenemos que asumir como revolucionarios. El revolucionario no puede pregonar sin el ejemplo. El revolucionario pregona con el ejemplo. El revolucionario tiene que decir, como decía el Che Guevara, un revolucionario, y decía él, sin parecer ser romántico o caer en el ridículo, decía el mismo Che Guevara, un revolucionario tiene que ser un ser humano guiado por verdaderos sentimientos de amor. O sea, un revolucionario que maltrate a alguien no es revolucionario. Revolucionario está guiado por verdaderos sentimientos de amor, de solidaridad, de justicia. Son nuestros valores éticos, ¿verdad? Y los valores éticos, por supuesto, liberarnos del imperialismo, etcétera, etcétera. Entonces, en el marco de eso, estamos haciendo nosotros una revolución que tenemos que continuar, tenemos que resistir, porque caer otra vez en un gobierno de derecha, sencillamente va a ser un gobierno que de repente nos dé algunas dádivas, pero no vamos a encontrar nunca la verdadera plenitud como seres humanos. Y nosotros en esta revolución estamos luchando
para que el hombre y la mujer sean emancipados de toda forma de explotación y de opresión. Esas son las luchas que tenemos los revolucionarios y que hay que seguir llevando adelante. Fue la misma lucha que dio Simón Bolívar. Simón Bolívar luchó ¿por qué? Por la libertad de nosotros como pueblo, ¿verdad? Y que fue uno de los primeros decretos que lanzó Bolívar cuando fue presidente, la abolición de la esclavitud. Y eso le costó a Bolívar continuar con el proceso, porque después hicieron todo lo posible por sacarlo del poder. Recuerden que cuando Bolívar enfermó, lo habían sacado del poder. Lo mismo hicieron con Antonio José de Sucre, lo sacaron del poder. Y se venía a Cumaná, cuando Sucre venía por la montaña de Berruecos, venía a Cumaná a encontrarse con su familia y a pasar una vida. Él dijo, bueno, si ustedes no quieren hacer una revolución verdadera, entonces me retiro. Y él venía a descansar, como quien dice. Y lo mismo hizo Chávez. Inclusive Chávez fue, bueno, no fue más allá, pero como nosotros lo vivimos, Chávez dio hasta su vida por el proceso. Imagínense la convicción ética que tenía Chávez, que le detectan un cáncer, y lo más lógico es que él dijera, pueblo venezolano, me detectaron un cáncer, estoy enfermo, tengo que renunciar a la presidencia de la República Bolivariana de Venezuela porque voy a dedicarme a mi salud. A lo mejor otro lo hubiese hecho, pero Chávez estaba tan convencido de la necesidad de una profunda revolución en nuestro pueblo, que a pesar de que tenía cáncer y estaba enfermo, siguió luchando por la libertad, la justicia y la igualdad y por la revolución en nuestro país. De tal forma que si nosotros tuvimos a un cumanés que dio su vida por la revolución, un venezolano como lo fue Antonio José de Sucre, si nosotros tenemos a un Bolívar que también dio su vida por la revolución y tenemos a un Chávez que dio su vida por la revolución, nosotros también tenemos que tener la disposición, hasta si es necesario, de dar nuestra vida por la revolución. Y eso también sería otro valor ético que nosotros también tendríamos que cultivar como seres humanos y como revolucionarios. Yo lo dejo hasta allí. Muchas gracias. Y llevaron el tiempo con ese. Me pasó un poquito. 3 minutos. Bueno, ahora lo dejamos con una ponencia del camarada amigo Mauricio Morales, porque yo creo que tomamos un papelito con él. Bien, buenas tardes. Merecido aplauso para Rafael, ¿vale? Le voy a pedir que si hay alguien allá afuera que venga a la reunión, o que viene para la reunión, que por favor se integre. Bueno, el partido está haciendo, como lo decía el compatriota César, responsable de la comisión de la Dirección de Formación del equipo político parroquial de Santa Inés, un esfuerzo magnánimo por formar a la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Esto es un acuerdo de la Dirección Nacional, que la Dirección Nacional ejecuta para todo el país como parte de un acuerdo del Congreso del partido, una orden del partido. Ahorita estamos en Congreso, en el 4º Congreso de la Juventud y en el 5º Congreso del Partido Socialista Unido de Venezuela. Y una de las tareas centrales que ha ordenado ese Congreso es precisamente el tema que tiene que ver con la formación. Y este tema agarra mayor preponderancia para la formación de sus militantes a partir de unos hechos que se han estado suscitando en el país, que rompen, digamos, con la ética socialista y con la ética revolucionaria.
Yo no sé si ustedes se acuerdan de los hechos de corrupción, de hechos en que algunos diputados y alcaldes cayeron y ministros. Un primer hecho notable fue los diputados, por ejemplo, el Falcón, que los agarraron con droga, y a otros los agarraron implicados en hechos que son dudosos y rompen con todos los valores y con la ética revolucionaria. Ello aparece, después de eso aparece otro hecho mucho más resaltante. Hace apenas unos meses, en presencia de uno de los líderes nacionales, miembro de la Dirección Nacional del Partido Socialista Unido de Venezuela, que ha sido objeto, pues, de grandes discusiones y de debate de los medios de comunicación, descalificando en buena medida el rol, digamos, que la revolución lleva para su desempeño funciones administrativas desde el punto de vista transparente y eficiente. Y ese tema ha cogido calor en el debate de la militancia del Partido Socialista Unido de Venezuela. Por eso se aperturó, por eso se desarrolla en este momento a lo largo y ancho de todo el país un debate sobre el tema de la ética. Pero ese no es el único debate, o ese no es el único tema, que desde el punto de vista de la formación requieren nuestras bases militantes, requieren nuestros dirigentes, requiere nuestra dirección política. No. Hombres y mujeres, seres humanos como somos, estamos propensos a cometer errores diariamente, ¿cierto? No estamos exentos de cometer errores, pero estos errores son superables y perfectos, digamos, y son perfectamente corregibles para que no se vuelvan a repetir o no sigan existiendo. ¿No es así? Nosotros con ello estamos pretendiendo construir, con este proceso estamos pretendiendo construir ¿qué? Una sociedad socialista en la que la gente venezolana se sienta modestamente acomodada, viva modestamente acomodada. La riqueza que tiene este país da para eso y mucho más, pero suficiente con que nuestras riquezas nos den o nos sirvan en su proceso de distribución, de producción y distribución, para que efectivamente vivamos cómodos. Educación, salud, trabajo. La riqueza modesta, pues, que nos permita acceder a las necesidades básicas para vivir cómodamente. En ese afán estamos trabajando, por ese afán estamos trabajando. Con ese propósito queremos construir el socialismo del siglo XXI en Venezuela. Ahora, construir el socialismo no es fácil. Eso se dice fácil, pero no lo es. Fácil es probablemente ganar unas elecciones. Ya tenemos 27 de 29 que hemos ganado, ¿cierto? Y todavía estamos aspirando a ganar infinitas elecciones más. Porque se trata de ganar elecciones ¿para qué? Para mantener solo al presidente en la presidencia, y a los gobernadores en la gobernación, y a los alcaldes de las alcaldías, a los diputados en la Asamblea Nacional y a los legisladores y concejales en las cámaras legislativas y consejos municipales. Eso no es suficiente. Eso es mantener un estatus, no el poder. Entonces nosotros estamos tratando de ver cómo hacemos para construir
esos espacios. Y esos espacios no solamente se remiten a nuestro territorio parroquial, nuestro territorio municipal, nuestro territorio estatal, ni nuestro territorio nacional. Nosotros no somos una isla en el mundo, que aún siendo isla tampoco es posible, ¿verdad?, vivir aislado de los demás. Lo que se produce, lo que se tiene como materia prima, en particular Venezuela, es una materia prima que requiere todo el mundo. Que requiere el mundo. El mundo ahorita funciona porque le hace falta petróleo, le hace falta gasolina, le hace falta minerales, le hacen falta cosas para poder funcionar. Y los países no tienen todos esos minerales en su espacio territorial. Necesitan del intercambio de lo que producen con lo que producen otros. ¿No es así? En este momento, Venezuela está sujeta a una situación que depende en buena medida de lo que ocurra en otros lados. La ponencia que hoy le presento tiene que ver con la crisis hegemónica que vive el imperio norteamericano y el contexto de Venezuela en medio de esa crisis. Y Venezuela en medio de ese contexto. Porque nosotros, fíjense, que podemos ganar las elecciones del año que viene. Pero ya llevamos 7 años inmersos en una crisis, ¿cierto? Económica, financiera, de todo tipo, que nos hizo bajar la calidad de vida después de haberla subido a niveles bien importantes. A lo largo de toda América Latina estábamos en niveles superiores desde el punto de vista educativo, desde el punto de vista de la salud, del analfabetismo. Habíamos combatido en los primeros 12 años del ejercicio del gobierno del presidente Chávez todos los males que traíamos de la Cuarta República, ¿cierto? Reducimos hasta más no poder la pobreza. Y reducir la pobreza significa dar educación, tener salud, todo aquello, tener vivienda. Estábamos tratando de dar los pasos para ir a una sociedad modestamente acomodada. Bueno, eso se quebró. Se quebró por factores externos, fundamentalmente. Por una cosa que se hace imponer en el mundo, que se llama el imperio. El imperialismo norteamericano quiso quebrar nuestro proceso, que nació en el año 98. Lo quiso quebrar una vez que apareció Chávez, no lo dejó tranquilo gobernar, ¿verdad? Y 12 años, 13 años después, con su desaparición física, ¿cierto?, entra Nicolás por órdenes de Chávez y por voto del pueblo venezolano, y entonces quisieron aprovechar las circunstancias para quebrar el proceso, porque ellos creyeron de que Nicolás era más débil política e ideológicamente que Nicolás, que Chávez. Y bueno, comenzó una política para quebrar nuestro proceso. Pero esa política para quebrar nuestro proceso, compañeros, era para seguir extrayendo, no solamente salir de Nicolás y quebrar el proceso, sino para seguir extrayendo las riquezas. Las riquezas. Y esas riquezas, el imperio, para mantenerse como imperio, las necesita. Son materia prima. Le hacen falta como materia prima. El imperio no se mantiene si no tiene el dominio
de los minerales de este país y del mundo. Los necesita controlar. Y nosotros somos una república que tiene oro, tiene bauxita, tiene aluminio, tiene hierro, tiene coltán, tiene petróleo, tiene gas, y los tiene en cantidades importantes. En el tema del oro estamos entre los primeros 4 del mundo. En el tema del petróleo somos el primero. En el tema del gas estamos entre los primeros 6 del mundo. En el segundo del mundo. Imagínense ustedes. Y esas son las principales recursos que se necesitan para que el mundo avance. Pero para mantenerse o para tener el dominio de todo aquello y para llamarse hegemonía y convertirse en imperio, el imperio necesita controlar el comercio mundial. ¿No es así? El imperio norteamericano tiene 100 años, o más de 150 años, controlando el comercio mundial. Nosotros no podíamos o no podemos, por las medidas que se nos impusieron en el 2015, poco después de la desaparición de Chávez y tempranamente con la llegada de Nicolás, unas medidas coercitivas unilaterales. Las medidas consisten, en el cerco financiero. Nosotros no vamos a poder, o no hemos podido, durante todo este tiempo, transitar con nuestras relaciones de manera libre y soberana. No está permitido por esta medida que hagamos transacciones comerciales, financieras, para poder comprar en el exterior ropa, nevera, carne, etcétera, lo que necesitamos para la supervivencia, porque las medidas no lo permiten. Eso se llama dominio financiero, dominio comercial y dominio financiero. La banca mundial está controlada por los Estados Unidos a través de un sistema que llaman el sistema CHIS. Todos los bancos del mundo, los bancos centrales de todos los países, están suscritos a ese sistema internacional que dominan los Estados Unidos. Y son privados. Están suscritos al Banco Mundial y al Fondo Monetario Internacional. Entonces estamos hablando de que el imperio tiene ese control. También el control comercial, el control financiero, y tiene también el control militar. Tiene la mayor industria militar del mundo. Tiene 800 bases militares distribuidas en el globo terráqueo. Esos espacios territoriales son para el dominio territorial. Tiene control marítimo y tiene control aéreo. Fíjense que estamos hablando de control comercial, control financiero, control militar. Estamos hablando del dominio, del control de los hidrocarburos, porque controla el petróleo y la venta del petróleo a través de una cosa que llaman el dólar. Nadie puede vender y comprar dólar si no lo hace a través comprar petróleo si no lo hace a través del dólar. Tiene control del petróleo y de los derivados del petróleo. Es decir, el hidrocarburo que se necesita para poner a funcionar la industria militar, la industria tecnológica, en fin, lo que se necesita para el desarrollo técnico, industrial, tecnológico, militar, etcétera, etcétera. Tiene
el control de todo eso, se hizo hegemónico, controló el mundo. Por espacio de mucho tiempo. Apenas hace 20 años que comienza a sufrir un agotamiento del control de esa hegemonía. Venezuela estaba sujeto a ese control, dependía de ese control, y todo lo que se producía aquí se lo extraía los Estados Unidos y luego lo procesaba y me lo vendía procesado en mercancía. Se llevaba la materia prima, la procesaba, las convertía en objetos y luego entonces nos las devolvía o nos las vendía con el sobreprecio, las ganancias, el procesamiento y todo aquello. Bueno, jodía doble y triplemente. Venezuela vivió por espacio de 100 años produciendo petróleo bajo esas condiciones. Hoy esas condiciones han cambiado y han cambiado también a nivel mundial. Ya no tienen el mismo control militar que tenían hasta hace 20 años. Sobre el control militar ya existen otros países que tienen armas de primera generación. China, India, Rusia, Irán, Corea del Norte, en fin, ya hay una cantidad de países que se lanzaron a tener tecnología propia desde el punto de vista militar, que en buena medida son superiores a las que tiene Estados Unidos. Hoy se desarrolla una guerra en Ucrania y hace meses se desarrolló una en Siria, donde se dio una competencia por el uso y la demostración de esa industria armamentística. Y en Siria la superioridad militar mostrada por Rusia fue superior a la norteamericana. La que está ocurriendo en este momento en Ucrania, aunque a usted le parezca eso muy lejano, eso lo tenemos cerquitica aquí y ya le voy a explicar por qué. Lo que está ocurriendo ya, militarmente hablando, se está demostrando, los rusos están demostrando que la tecnología militar que tiene Rusia es superior a la norteamericana. En el comercio mundial ya no tiene dominio del comercio mundial. Los chinos pasaron a controlar buena parte de Europa, buena parte de África, tienen el control casi asiático del continente asiático y tienen una presencia importante en América. Y ya de acuerdo con los primeros estudios que están arrojando las instituciones que tienen que ver con esta materia, ya arroja que el comercio chino está superando ya al de los Estados Unidos. Vamos para allá, mire que la gente se está metiendo en el rollo. ¿Qué ocurre en este momento? Porque es necesario que el comercio que se estaba haciendo, como lo expliqué antes, a partir del dólar, ya el dólar está dejando de ser el instrumento como valor de cambio de esa mercancía y está pasando a ser sustituido por el yuan, por el rublo y por otras monedas que este mundo del BRICS, del cual hacía señalamiento el compañero Rafael, en lo que están organismos en el que están Brasil, Rusia, India, China y Sudáfrica, ya, compañeros, se pusieron de acuerdo y detrás del BRICS ya hay una solicitud
de más de 25 o 30 países que están tratando de inscribirse en esa dinámica financiera mundial distinta a la que tenía el dólar como dominio y como control. De manera que financieramente también el espacio hegemónico financiero que controlaban los Estados Unidos está siendo sustituido en este momento. Entonces, estamos hablando del comercio, estamos hablando de lo militar, estamos hablando del dólar y estamos hablando también, ¿ustedes saben de qué? Del petróleo, que es lo que mueve el mundo. Los árabes, conjuntamente con los rusos, tienen una capacidad de producción que alcanzan casi los 20 millones de barriles de petróleo diario. Son los dos países que producen más. Nosotros tenemos más petróleo que ellos, pero nosotros tenemos la maquinaria, ni los equipos, ni la industria bien aceitada para hacer posible una producción que llegue a los 10 millones de barriles de petróleo. No, todavía no, en nuestros mejores momentos no hemos pasado de 2.600.000, 800.000 barriles. De manera que estamos ahorita en una situación en la cual, desde el punto de vista de esa hegemonía, del control de esa hegemonía, estamos en una situación en la cual nos parece bien importante que Venezuela entre en un despeje económico, financiero, comercial, mundial, distinta al que tenemos ahorita como consecuencia de las medidas coercitivas unilaterales. Los Estados Unidos pueden mantener las medidas. Lo que no va a poder ser posible cambiar, lo que no va a ser posible cambiar es que la dinámica mundial la derrote. No, esa dinámica mundial está poniendo otras condiciones y Venezuela se está empatando en esa dinámica mundial y lo está haciendo de manera asertiva, decidida, convencida de que es necesario, compañeros, transitar el camino distinto al que veníamos transitando con los Estados Unidos como eje y como país hegemónico, imperial, dueño y amo de todas las riquezas del mundo. Fíjense cómo comenzamos a ver las posibilidades ciertas de que teniendo o calando en esas posibilidades, las condiciones de vida de los venezolanos entrarían en una situación distinta si efectivamente esos cambios comenzamos nosotros también a transitarlos de manera exitosa. Estamos hablando de que teniendo esas posibilidades, las condiciones y la esperanza del pueblo venezolano, hoy mermada por lo que ya ustedes conocen, y se le han dicho, tengan la posibilidad cierta de ser cambiada y puesta en mejores disposiciones que las que tenemos en este momento. Vamos a vender más petróleo, vamos a tener mejor economía, vamos a tener mayor crecimiento, vamos a volver a recuperar la educación, a derrotar el analfabetismo, vamos a volver a comer en mejores, digamos, en los tiempos que habíamos hecho en el periodo del comandante Chávez. Vamos a vernos con zapatos, vamos a vernos con ropa, vamos a vernos con línea blanca, vamos a vernos con mejores condiciones en la medida en que esa relación nacional e internacional tenga más o menos esa correspondencia con la realidad actual. Y no está muy lejos. Ese es el contexto actual en el que se mueve Venezuela hoy en día. Para ello, por supuesto, entonces, siendo así, nosotros nos estamos preparando para otra victoria en el 2024. ¿No es así? Una esperanza distinta a la que estamos construyendo no es posible tenerla. Y con el capitalismo y volver a la Cuarta República menos que menos. Por eso estamos convencidos en que el proceso que estamos construyendo tiene justeza y tiene razón de ser. Por eso es necesario también tener que hacer uso de la ética, donde los valores, compañeros, comencemos a rescatarlos. ¿No es así? Porque no es suficiente vivir con la comida, teniendo la comida. Para vivir feliz y vivir modestamente, hay que tener, compañeros,
manejo de los valores desde el punto de vista ético y desde el punto de vista moral. Muy buenas tardes, muchas gracias. Nosotros, al comandante de todos los comandantes, al Cristo Redentor, crucificado y resucitado, al Cristo y su mensaje liberador, al Cristo y su mensaje de amor, de la justicia social.